Por fin, después de muchos meses de rumores y especulaciones, parece que ya sabemos cómo va a ser la próxima GoPro Hero 13. Pero no está sola, porque también hay nuevos accesorios y, ojo, ¿otra cámara? Así es, para bien o para mal, lo que más me ha llamado la atención de esta filtración ha sido las dos nuevas cámaras GoPro para este año 2024. Y por cierto, te he dicho que ya sé la fecha de lanzamiento, te la cuento al final. Vamos allá. A diferencia de la filtración de la DJI Action 5 Pro, de la que te conté todo en este vídeo que te dejo aquí arriba, fue a través de Twitter o X, como lo quieras llamar, y esta vez ha sido una filtración en Amazon USA, en la página de GoPro de esta tienda, en la que se subieron supuestamente por error muchas fotos e información. Como siempre te digo, cautela, porque al igual que parecen muy verídicas, podríamos estar hablando de otra filtración falsa o rumor falso, como el del sensor de 1 pulgada que iba a tener la GoPro 12 y del que tienes el vídeo aquí arriba, ¿te acuerdas? Personalmente creo que estas imágenes son muy reales, muy del estilo de las presentaciones de GoPro Hero 11 o 12 e incluso se pueden haber filtrado a posta para crear más hype por un modelo y una marca que digamos no está en su mejor momento, ¿no te parece? Si nos centramos en las imágenes, podríamos decir que la GoPro Hero 13 se ve muy idéntica a sus modelos predecesores, aunque al 95%. Parece que perdemos esos puntitos azules que tanta polémica crearon en la presentación de la Hero 12, pero sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención esta parte de aquí. Si ampliamos bien, podemos ver una superficie en rejilla justo debajo de la lente, en lo que podría ser una mejora del diseño para evitar el sobrecalentamiento que sufrían los últimos modelos, de los que hice un megatest en este vídeo que te dejo aquí, siendo por tanto una mejora y un ligero cambio de diseño que, si funciona, puede ser un punto muy fuerte. Y claro, esta supuesta mejor refrigeración podría indicarnos por fin la llegada del vídeo 8K. Puf, sería un golpe sobre la mesa de GoPro tremendo, ¿no te parece? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, déjame un like si te gusta el vídeo y si te gustan las cámaras, las 360, los gimbals o los wearables, suscríbete ahora al canal. Pero claro, para llegar a esa resolución, la Hero 13 necesitaría un procesador y un sensor completamente nuevos y quizás aquí vengan estos nuevos accesorios que han salido. El primero podría ser una lente macro para planos más cerrados, como vemos aquí en la pantalla con la cadena de la moto, aprovechando así toda la calidad de este tipo de cámaras en planos más cercanos. Y por cierto, hablando de la pantalla, me parece que es exactamente la misma que las 3 generaciones anteriores. ¿A ti también? Un accesorio que vendría a complementar la línea de accesorios de GoPro, la cual no suele ser barata, te dejo los enlaces en la descripción, y donde también vemos lo que podría ser la nueva versión del Max Lens Mode, la 3.0, consiguiendo ese campo de visión más ancho en una cámara de acción y que si miramos en detalle aparece con una inscripción que indica Ultra Wide Lens Mode y que espero que sea más económico que el actual, ¿verdad? Por cierto, si buscas chollos de este accesorio, de accesorios GoPro o de cámaras de acción, tienes que unirte a mi canal de Telegram con ofertas a diario, el link en la descripción. Como siempre digo, espero y deseo para todos aquellos que se hayan comprado el Max Lens Mode 2.0 que la Hero 13 sea retrocompatible y les permitan usar este accesorio que yo me negué a comprar debido a su elevado precio, como te conté en la guía más completa de la Hero 12 que te dejo aquí arriba. Y ojo aquí porque en otra de las imágenes filtradas podríamos ver otro posible cambio en el diseño, contando con las clásicas patas o dedos de GoPro desplegables como en los modelos anteriores, pero que ahora parece que podría haber un soporte magnético similar a los de la competencia como los de Insta360 o DJI. Porque en las imágenes filtradas vemos dos accesorios magnéticos, un anclaje con rótula completamente giratoria, así como un soporte magnético, algo que los usuarios han demandado a GoPro durante años y que por fin podría llegar en este modelo. Por cierto, te dejo en mi Instagram nuevas capturas y filtraciones que vayan saliendo. Sígueme. Nada mal hasta aquí, ¿no? Pero espera, porque aparte del modelo principal, el GoPro Hero 13, anteriormente conocida como Black, parece que podríamos tener otra cámara al mismo tiempo.
Según parece, volvería a tener el nombre clásico de GoPro Hero a secas, un modelo que hace años dejó de fabricarse y que por las imágenes podría ser muy similar a la Hero 11 Mini. Aunque algo me descuadra porque parecía que las ventas de la Hero 11 Mini no fueron las esperadas y aquí GoPro quiere ir de nuevo a la carga. Me extraña. En el caso de la Hero 11 Mini tenía el mismo sensor y mismo chip que la Hero 11 Black, pero algo más pequeño. Lo que no tenía era una pantalla trasera táctil, solo un pequeño panel OLED de la parte superior que no era el más cómodo como te conté en la review que te dejo aquí arriba. En esta nueva GoPro Hero, por lo que parece, podría contar con una superficie con rejilla en la parte frontal destinada a prevenir ese sobrecalentamiento, especialmente notable en la Hero 11 Mini cuando se lanzó al mercado. Además, también tendríamos pantalla trasera táctil, la misma o muy parecida a la de la Hero 13 y un diseño que quitaría los dedos o patitas de la parte posterior y el botón de encendido pasaría a estar en un lateral, como su hermana mayor, aunque eso sí, no parece que vaya a tener el anclaje magnético de la Hero 13. Pero para mí la duda es clara, ¿por qué no se llama Hero 13 Mini? ¿Qué esconde aquí? Pues al igual que la Hero original, tenía unas especificaciones más sencillas y así podríamos llegar a ver unas características más reducidas, destinadas a grabar con buena calidad, pero no con tan altas resoluciones, con un peor sensor o con tasas de frames más bajas. Según lo que se vio en la filtración, la GoPro Hero sería la cámara de GoPro 4K más pequeña. Ojo, más pequeña que la GoPro Session, ¿os acordáis de ella? Y que contaría con estabilización de Hyper Smooth y resistencia al agua únicamente hasta 5 metros. Muy buena pinta. Pero espera, porque supongo que querrás saber cuándo la van a lanzar, digo yo. Pues parece que podríamos ver las dos cámaras a la venta a partir del 16 de septiembre, la Hero 13 y la GoPro Hero. ¿Un lunes? Vamos a ver si esa fecha se confirma finalmente. ¿Y tú qué esperas? ¿Crees que va a llegar ese sensor de 1 pulgada, el vídeo 8K, un nuevo procesador o simplemente va a ser una mejora superficial como pasó con la Hero 12? ¿Eres más de cámara completa o te llama la atención este nuevo modelo Hero 12? Dímelo en los comentarios mientras te dejo con 2 vídeos de GoPro brutales y nos vemos muy pronto.